Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble o al menos, que lo estén mejorando con un poco de chisme, porque eso es exactamente lo que tenemos hoy. Y sí, el título lo dice todo, Undercell rompe el silencio. Pero, ¿qué silencio exactamente? Bueno, el que rodea la pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento porque Ande y Kerem, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air, no han vuelto a trabajar juntos. Y la respuesta, amigos, no es tan sencilla como parece. Así que agárrense de sus asientos, porque vamos a sumergirnos en el mundo de Undercell, Kerem Bürsin y el drama que ha estado rodeando sus carreras desde que terminó la serie que nos robó el corazón. Vamos a analizar los rumores, las entrevistas, las pistas sutiles y, por supuesto, las opiniones del público. Porque seamos sinceros, todos tenemos una opinión sobre este tema. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, y ya que están aquí, ¿por qué no le dan al botón de suscribirse? No se arrepentirán. Prometo traerles contenido interesante, chismes jugosos y análisis detallados de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Suscríbanse. Suscríbanse. Ya. Bien, ahora sí empecemos. La historia de Undercell y Kerem Bürsin, como muchos de ustedes saben, comenzó en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era palpable, se podía sentir a través de la pantalla. Era algo mágico, esa conexión que trascendía la ficción. Los personajes de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Ande y Kerem, respectivamente, nos robaron el corazón. Su amor, sus peleas, sus reconciliaciones, todo era perfecto. Y la gente conectó con eso. Conectó con el amor en pantalla, la comedia, el drama, todo. Y la magia no se quedó en la pantalla. No tardaron en empezar a salir rumores y finalmente confirmaron su relación. Para los fans era como un cuento de hadas hecho realidad, la pareja de la serie enamorada en la vida real. La emoción fue desbordante. Las redes sociales explotaron. Verlos juntos compartiendo fotos, vídeos y mensajes llenos de cariño, era simplemente adorable. Eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor, a veces, se encuentra en los lugares más inesperados. Los fans se sentían partícipes de su historia, como si de alguna manera fueran parte de su mundo. Y honestamente era un deleite verlos juntos, celebrando aniversarios, viajando, mostrando al mundo su amor. Pero como todas las historias de amor, la suya también tuvo un final. Después de un tiempo la relación llegó a su fin. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la ruptura, al menos públicamente, fue bastante discreta. No hubo grandes escándalos, ni acusaciones, ni declaraciones explosivas. Simplemente se anunció el fin de su relación. Fue un comunicado breve, respetuoso, que pedía privacidad. Y a pesar de la tristeza de muchos, la madurez con la que manejaron la situación fue admirable. Pero a partir de ese momento se notó un cambio. Un silencio que con el tiempo se hizo ensordecedor. Y aquí es donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo, la supuesta negativa de Ande a volver a trabajar con Kerem. Desde que Love is in the Air terminó, ha habido varias oportunidades para que los dos actores coincidieran en proyectos. Las series turcas son muy prolíficas, y siempre hay nuevos proyectos en desarrollo. Y la posibilidad de volver a juntar a esta pareja icónica en la pantalla era algo que los fans pedían a gritos. Sin embargo, hasta ahora, nada. Y esto ha alimentado todo tipo de especulaciones. Una de las principales teorías, y probablemente la más obvia, es que no quieren volver a trabajar juntos por la incomodidad que podría generar. Es comprensible. Después de una ruptura, especialmente cuando se trata de una relación pública, volver a trabajar con tu ex puede ser complicado. Imaginen la presión, la atención mediática, la incomodidad en el set. No suena muy apetecible, ¿verdad? Tener que pasar horas, días, semanas o incluso meses, compartiendo un espacio de trabajo con alguien con quien compartiste una relación sentimental, y que ahora es solo un recuerdo, puede ser un desafío emocional considerable. La intimidad que alguna vez existió se transforma en una distancia inevitable, y la dinámica entre ambos cambia por completo. Además, después de terminar una relación, lo más probable es que cada uno quiera centrarse en sus propios caminos, en sus propias carreras. Quieren construir una nueva vida,
alejarse de todo lo que les recuerde el pasado. Y tal vez, volver a compartir un proyecto podría dificultar ese proceso. Sería como revivir constantemente ese pasado, como si la sombra de su antigua relación se proyectara sobre su presente profesional. Por supuesto, esta es solo una teoría. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande o Kerem sobre este asunto. Nunca han salido a decir directamente no vamos a trabajar juntos, pero las señales son claras. Y la ausencia de colaboración, en un mundo como el del entretenimiento turco, donde las oportunidades son muchas, es una señal en sí misma. Los fans han notado la ausencia de interacción entre ellos en redes sociales, la falta de menciones en entrevistas sobre el otro, y por supuesto, la evidente ausencia de proyectos conjuntos. Es como si hubieran decidido trazar una línea invisible, pero muy clara, entre sus vidas profesionales. Pero, ¿qué ha dicho Hande al respecto? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Hande, en general, ha sido bastante reservada sobre el tema. No ha dado entrevistas explosivas ni ha hecho declaraciones directas. Ha mantenido un perfil bajo, eligiendo la discreción. Pero en algunas ocasiones ha dado algunas pistas, pequeñas migajas que nos han permitido armar el rompecabezas. En una entrevista, le preguntaron directamente sobre la posibilidad de volver a trabajar con Kerem. Su respuesta fue diplomática pero también bastante evasiva. Dijo algo así como, en el mundo del cine y la televisión, nunca se sabe lo que depara el futuro. No fue un sí, pero tampoco fue un no rotundo. Dejó la puerta abierta, pero con una clara señal de cautela. Fue una respuesta inteligente que evitó comprometerse, pero sin cerrar completamente la posibilidad. Era una forma de no ofender a nadie, ni de cerrar puertas a oportunidades futuras. Otra pista importante es su enfoque en su carrera. Hande ha estado muy ocupada. Ha protagonizado varios proyectos exitosos, ha trabajado en campañas publicitarias y se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Ha demostrado ser una profesional talentosa y ambiciosa, y es posible que esté centrada en desarrollar su carrera en solitario, sin depender de colaboraciones pasadas. Está construyendo su propio camino, su propia marca, y quizás siente que volver a trabajar con Kerem, en este momento, podría restarle protagonismo, opacar su brillo individual. Además, hay que considerar la influencia de terceros. Se rumorea que después de la ruptura, Hande y Kerem mantuvieron diferentes relaciones. Es posible que estas nuevas parejas, por decirlo de alguna manera, no vieran con buenos ojos una futura colaboración. Imaginen la situación, tu pareja trabajando con su ex, reviviendo la química que una vez los unió en la pantalla. Si bien esto es especulación, no es algo descabellado. El ámbito sentimental, a menudo, influye en las decisiones profesionales. Y si existe cierta incomodidad, es comprensible que se eviten situaciones que puedan generar conflictos o tensiones. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha sido bastante discreto en cuanto a este tema. Al igual que Hande ha evitado declaraciones directas, pero sí ha dejado entrever algunas cosas. En entrevistas ha hablado de su respeto por Hande y de los buenos recuerdos que tiene de Love is in the Air. Ha destacado su profesionalismo, su talento, y la gran experiencia que compartieron juntos. Pero al mismo tiempo ha evitado hablar de la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Ha mantenido una postura similar a la de Hande, respeto pero distancia. En resumen, lo que podemos deducir es que ambos parecen estar en caminos separados, enfocados en sus propias carreras y probablemente buscando evitar cualquier situación que pueda generar incomodidad o especulaciones. Han optado por la madurez, la discreción y el respeto mutuo, aunque eso signifique no volver a compartir la pantalla. Y quizás en el fondo saben que el público necesita mantener esa magia intacta, esa fantasía que nació en Love is in the Air. Ahora hablemos un poco de lo que piensa el público. Los fans de Hande y Kerem, por supuesto, están divididos. Algunos respetan su decisión y entienden que es lo mejor para ambos. Entienden que a veces, las cosas no vuelven a ser como antes, y que es necesario seguir adelante. Aprecian la madurez, el respeto y la privacidad que han demostrado. Son fans fieles, que respetan las decisiones de sus ídolos, aunque eso implique no verlos juntos de nuevo. Otros, en cambio, están decepcionados y desean verlos juntos de nuevo en la pantalla. Siguen soñando con una nueva serie, una nueva película, donde Eda y Serkan vuelvan a enamorarnos. Siguen anhelando esa química, esa magia que solo ellos saben transmitir.
No pueden evitar fantasear con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, de volver a sentir esa emoción que les provocaron. En las redes sociales, los debates son constantes. Se analizan cada foto, cada like, cada comentario en busca de pistas. Se escudriñan las entrevistas, los eventos, todo. Es una verdadera obsesión, y es comprensible. Después de todo, Love is in the Air dejó una huella muy profunda en el corazón de sus seguidores. Fue una serie que los unió, que les hizo soñar, que les regaló momentos de felicidad y emoción. Y es natural que quieran revivir esa experiencia, que quieran volver a sentir esa conexión que solo Ande y Kerem podían generar. En mi opinión, y esto es solo mi humilde opinión, creo que Ande y Kerem tienen todo el derecho a tomar las decisiones que consideren mejores para ellos. No están obligados a complacer a nadie. Tienen el derecho de elegir su camino, de priorizar su felicidad y bienestar. Y aunque nos gustaría verlos juntos de nuevo, debemos respetar su privacidad y sus decisiones personales. Son seres humanos con sentimientos, con vidas privadas, y merecen todo el respeto. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a trabajar juntos? Nunca digas nunca. En el mundo del entretenimiento, todo es posible. La vida da muchas vueltas y las circunstancias cambian. Tal vez en un futuro ambos estén en un momento diferente de sus vidas y decidan colaborar en un proyecto. Tal vez las heridas sanen, las tensiones desaparezcan, y la nostalgia por el pasado se transforme en una nueva oportunidad. Tal vez las agendas se alineen, los proyectos encajen y la magia resurja. La industria del entretenimiento es impredecible. Las oportunidades surgen, los guiones cambian y los deseos de los fans a veces se hacen realidad. La vida está llena de sorpresas. Pero por ahora parece poco probable. Parece que ambos han decidido seguir caminos separados, y respetar esa decisión es lo más sensato. Lo importante es que sean felices, que prosperen en sus carreras, y que encuentren la paz y la tranquilidad en sus vidas personales. Lo que sí podemos esperar es que ambos sigan teniendo carreras exitosas y que continúen deleitándonos con su talento. Son dos grandes actores con mucho potencial, y estoy seguro de que nos seguirán sorprendiendo en el futuro. Ande con su belleza, su carisma y su versatilidad. Kerem con su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a trabajar juntos algún día? ¿Por qué creen que han decidido no hacerlo? ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? ¿Sienten nostalgia por Love is in the Air? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Suscríbanse, comenten, denle like y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de mi contenido. En resumen, hemos analizado la situación actual de Ande Erçel y Kerem Bürsin, la aparente negativa de Ande a volver a trabajar con él, las posibles razones detrás de esta decisión, y la opinión del público. Hemos explorado los rumores, las entrevistas, las pistas sutiles y, por supuesto, hemos sacado nuestras propias conclusiones. Hemos visto la complejidad de sus decisiones, la presión mediática, y la importancia de respetar su privacidad. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo. Si fue así, por favor, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo futuro. Muchas gracias por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.